Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. En esta espadaña, antes de entrar, digámoslo así, en el tema, queremos hacer un anuncio que ya ha sonado ahí en Radio María. Es un buen trabajo que se ha hecho en el programa de La Espadaña con la vida y obra de Santa Teresa, en la que se ha logrado hacer una recopilación de lo que han supuesto casi 2 años y medio de programa. Y todo esto pues gracias a todo el equipo aquí de La Espadaña, comenzando por María Ángeles Álvarez, que ha sido, digamos, la capitana de este programa dentro de La Espadaña, de la obra y vida de Santa Teresa, y luego de un gran trabajo de nuestros hombres ocultos, por ahí Daniel Quirós e Ignacio Asensi, que han recopilado y ha hecho posible, con el empuje de Daniel Quirós, nada más y nada menos que 35 horas seguidas de ese programa, en este sentido recortando pues todo lo que ha sido entre programa y programa, la introducción, la salida, las músicas, y esto pues favorece mucho a quien viaja y tiene tiempo, pues puede estar escuchando durante 35 horas la vida y obra de Santa Teresa. Pensemos en comunidades religiosas que tienen audición o lectura en el comedor, pues pueden tener ahí 35 horas de lectura o audición, y personas que de alguna manera pues están imposibilitadas, están en cama por su edad, por todo, o tienen el tiempo o lo sacan de donde no hay. El asunto es que gracias a toda esta intervención del equipo de La Espadaña, con Daniel Quirós, con Ignacio Asensi, con María Ángeles Álvarez, pues ha logrado esta recopilación de la vida de Santa Teresa en 35 horas, y que llamando a Radio María pues se puede llegar a adquirir o poniéndose en contacto con nosotros. Así que bueno, este es un buen anuncio ahora en este tiempo de verano que comenzamos, y que de alguna manera pues tenemos otros tiempos, otro dinamismo, otra forma de vivir, de pasar el tiempo, y la posibilidad de poder llenarnos de lo que supone la vida y obra de Santa Teresa. En esta espadaña del día de hoy no nos vamos muy lejos, queremos tocar un tema que es sobre el voluntariado, algo muy propio del verano y de manera especial los jóvenes, y queremos acercar nuestros micrófonos a los jóvenes que aquí se encuentran haciendo este voluntariado de lo que supone el Monasterio de la Encarnación. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Como decíamos al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a 3 voluntarias que están aquí en el Monasterio de la Encarnación, y de esta manera queremos acercarse el mundo del voluntariado a tantos jóvenes que andan por ahí, sea por España o otros lugares, pues haciendo esta tarea, no cabe duda, de ayuda en la Iglesia, de caridad, de evangelización. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir una por una en este tiempo que tenemos hoy de La Espadaña para presentar. Por un lado tenemos a Pilar Pérez del Álamo. Buenos días, Pilar. Buenos días, padre. Tenemos por otro lado a Laura Aragón Rubio. Buenos días, padre. Y tenemos por otro lado a Miriam Scheidt. Hola. Buenos días. Muy bien. Hoy yo, antes de nada, pues si cada uno me quiere decir un poquito de dónde es, qué estudia, en qué trabaja, qué hace. Bueno, pues yo soy Pilar y vengo de Valdemoro, del sur de Madrid. Y bueno, pues acabo de terminar la carrera de magisterio y pues nada, con muchas ganas de ponerme a trabajar. ¿Has soñado muchas veces ser maestra? Sí, de pequeña jugaba a ser profe. A ser profesora, maestra. He querido, sí. ¿Y tener alumnos fáciles o difíciles? Bueno, a ver, siempre... Bueno, todos son un reto, pero... de poquito en poquito, por favor. Ya. Sí. ¿Y cómo te ves en un plan, digámoslo así, de evangelización a través de la docencia? Bueno, al final los niños son imagen un poco de Dios, o sea, vemos a Dios en ellos, y la verdad que hay que cuidarles como lo más preciado, porque al final pues son delicados y hay que cuidarles porque en el futuro pues serán pues adultos y tendrán responsabilidades en la vida social. Todavía estamos prendados de la figura del Papa León XIV en su visita a España, y ahora que se nos presentan fotos de cuando iba al colegio
ahí en Chicago, en ese colegio parroquial, creo que era St. Mary Hills. ¿Quién iba a decir a esa maestra que está en la foto que ese niño iba a ser un papa? Sí, totalmente. ¿Tú te imaginas, no, lo que pueden ser esos niños que bueno, si alguno es tendrás? sacerdote será, vamos, una pasada. Ya. Muy bien, seguimos. Laura, ¿te nos quieres presentar? Bueno, pues yo soy Laura y vivo en Valdemoro y estoy estudiando CAFID en Madrid, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, todavía no he acabado la carrera, voy a pasar a cuarto. ¿Y te está gustando? Sí, me gusta mucho. Yo ya ahí me he perdido porque mi tiempo era INEF y eran 4 años. ¿Ahora cuántos años son? Sí, son 4 años. Ah, sigue siendo 4. El Instituto Nacional de Educación Física, pero el grado se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Bueno, muy bien. ¿Y qué deporte a ti te gusta? Pues yo siempre he hecho baloncesto, que es el que más me gusta y sigo practicándolo ahora, pero también he hecho judo, esquí y otros diferentes. Bueno, vamos, eres una decatlón en este aspecto, ¿no? Oye, además me han dicho que tus padres fueron grandes atletas de pértiga. Sí, mis padres se conocieron haciendo pértiga y hace poco lo retomaron. Así que muy contentos, están muy contentos. Ya. ¿Y se puede seguir haciendo pértiga ya con cierta edad? Sí, se puede. Bueno, pues si algún oyente le da por esto, que se ponga en contacto aquí con Laura Aragón Rubio. Y seguimos ahora con la siguiente voluntaria, con Miriam. Cuéntanos, Miriam, ¿qué edad tienes? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Tengo 19 años y voy a empezar los estudios de música en septiembre. Y vengo de Suiza, de Zúrich, de la parte alemana. Y yo hice el bachillerato el verano pasado. Sí. Y hice unas prácticas en un colegio con niños con discapacidad. Sí. Y también me preparé para los exámenes para entrar a los estudios de música. ¿Y cuántos años de estudio de música? Porque ahí a veces parece que no se acaba el estudio de música. El sistema en Suiza es diferente como aquí en España, pero para tener el diploma, 5 años. 5 años. ¿Y cuál es el instrumento que tú tocas? Yo toco la trompa. La trompa. Yo quiero estudiar música para el colegio, para ser profesora, porque estudiar trompa es un poco difícil. ¿Y cómo fue para que te entusiasmara la trompa? No sé, tenía 6 años y fuimos a ¿a un concierto? No, fue como una exposición del conservatorio donde uno podía intentar probar los instrumentos. Y no sé, a mí me encantó la trompa y quería ir a la trompa y fuimos a otros instrumentos. Podemos ir a la trompa. Oye, ¿y no tienes problemas con los vecinos cuando vienes? Están acostumbrados. Están acostumbrados a la trompa. Porque, sí, mis hermanos también tocan. Mi hermano toca trompeta, así que... Bueno, ¿cuántos hermanos sois? Somos 4. 4 hermanos, ¿y los 4 tocáis algún instrumento? Sí. ¿Y los otros qué tocan de instrumentos? Mi hermano toca la trompeta. Bueno, mi pues... hermana la flauta traversa. Pues pobres vecinos, ¿no? Y el piano y la pequeña canta. Canta, bueno, pues vamos, están bien armonizados ahí los vecinos. Sí. ¿Y tus padres tocan algo también? Como niño mi papá cantó mucho, sí. pero ahora cuando ya más adulto empezó con la guitarra. Con la guitarra. Con la pues guitarra ya eléctrica. solo falta que con la guitarra eléctrica que tu madre toque la batería, tu madre que toca el saxo. Bueno. Qué pena que no tenemos aquí a los 6 para que nos dieseis un repertorio. Pero seguimos aquí con nuestras voluntarias. ¿Y quién me puede decir un poco, cómo ha sido para venir aquí? A lo mejor tú, Pilar, cuéntanos. Bueno, pues yo tengo una tía Carmelita aquí en la Encarnación y pues de eso conozco el monasterio y el voluntariado. También mi madre de joven con mi tía y pues vinieron de voluntarias, sí, así que esto ya es hereditativo. Sí. Luego mi hermana, mis primas, sí. Así que pues por eso y con mucha ilusión, mucha alegría. Porque... A ti no te ha pasado a lo mejor, porque yo soy el pequeño en casa, y tú también, yo creo, más o menos, ¿no? Bueno, del medio. Del medio, o sea, que te quedan por atrás, ¿no? Sí. Que vas viendo a los mayores, cosas buenas que hacen, fantástico, cómo vienen a casa, cómo hablan, y yo también lo quiero hacer, yo también me quiero ir, ¿no? ¿Sí? ¿Te pasó un poco de esto también? Sí. Mi hermana, para mí es un ejemplo en todo, pero sí. Sí, porque además tienes una hermana monjita. Sí. Que es de la Compañía María. Sí, está allí en el colegio Nuestra Señora en Valdemoro, que es donde yo he estudiado y
Y qué casualidad que tu hermana monjita y tu tía se llaman igual. Sí, Paloma. Bueno, ¿habrá algo así hereditativo vocacionalmente? Pues no lo sé, puede ser, puede ser. Oye, y aquí, para la gente que no ha venido por la Encarnación, que no conoce Ávila, ¿cuál es la tarea de voluntariado que realizáis? Bueno, pues está una parte principal que es un poco el museo, la tienda, que es un poco lo que se ve, pues porque hay que atender a las personas que vienen y enseñarles pues lo que es la vida de Santa Teresa y cómo vivía ella y tal. Pero también luego pues hay mucha labor de ayudar a las monjas, ¿no? Y pues en todo lo que nos pidan o les podamos ayudar, preguntamos y las podemos echar un cable. Y en el tiempo que ahora lleváis, alguna de vosotras si queréis responder, ¿qué experiencias habéis tenido en razón de lo que supone el recibir peregrinos, el hacer de guía en el museo, en atender los grupos que vienen, ¿no? En fin, yo creo que por ahí emerge algún tipo de experiencia de estas que no se olvidan. Creo que la gente está muy abierta y curiosa de aprender más y sí, muy, muy respetuosos. Y si uno no hace solamente la tour, pero también empieza a hablar con la gente, aprende cosas interesantes. Hace 2 o 3 días vino una familia de Noruega. Y ahí es muy el protestantismo. De Noruega. Noruega, ¿cómo se dice? Noruega. Sí. Sí. Perdón. Y ahí son casi todos luteranos y a mí sorprendió que si quieres ser católico tienes que vivir en las ciudades grandes porque o si no, no tienes iglesia. Y sí, son cosas así que uno aprende y va aprendiendo, sí. Y en toda esta experiencia que de alguna forma hoy vais acumulando, algo muy bonito en este voluntariado es la convivencia entre vosotras, donde pues incluso van y vienen voluntarias de alguna forma y te vas encontrando con otras. En tu caso, Pilar, que ya has venido otras veces, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues yo creo que aquí al final pues coincides con mucha gente que no conocías, o sea, que puede venir pues eso de países de fuera o incluso de España, pero que pues de otras provincias y al final lo que se respira es lo mismo porque somos católicos y a mí lo que me impresiona es que hablamos el mismo idioma, aunque cada uno hable su lengua, ¿no? Pero tenemos como un mismo sentir y estar aquí, pues eso dentro de la iglesia y luego que la convivencia a mí me sorprende porque yo muchas veces digo, ojo, me cuesta esto de ir a un sitio nuevo con gente nueva y tal, pero la verdad es que es todo súper natural y nos hemos llevado siempre súper bien desde el principio. Además todo el mundo está dispuesto a ayudar pues yo qué sé, si hay que poner la mesa, o sea, y en cualquier momento pues qué tal, de dónde eres, qué haces, y ahí ya surge la conversación de cualquier cosa y todo con mucha naturalidad. Sí, sobre esto hay algo muy interesante a la hora de estar en la mesa, que te encuentras con un sacerdote que tenemos aquí de Senegal, que lo ha mandado de Roma, de la Academia Pontificia Eclesiástica para aprender español, que se acaba de ir uno que vino de Nueva York, aunque también da clases en Roma, que tenemos una voluntaria que es de Lituania y luego que están por llegar mañana unas francesas. Entonces, bueno, al final te sientas en la mesa y a veces a ver qué español sale o en qué otra lengua podemos entendernos un poquito mejor, ¿no? Sí. Dentro de este voluntariado algo muy especial y le voy a preguntar ya a Laura y es sobre las carmelitas, porque claro, estamos hablando de la gente que viene, pero hay gente que ya está y que lleva aquí muchos años y en la historia siglos de lo que supone la comunidad de carmelitas, el poder tener pues atrás de nosotros, por decirlo de alguna forma, pues estas almas que viven en Dios y que hay una posibilidad grande siendo voluntaria, en este caso, de lo que es poder conversar con ellas, sea a través del torno, a través del locutorio. ¿Cuál es tu experiencia sobre esto, Laura? Pues yo la verdad que nunca, creo recordar que nunca había estado en un convento de carmelitas, o sea, lo conozco por haber venido a la Encarnación. Pero sí que había estado pues con otras monjas, aunque no habían sido de clausura, porque al estudiar en el colegio de Nuestra Señora pues siempre las hemos tenido muy presentes.
Y la verdad que yo no las conocía y hemos tenido la suerte de poder tener locutorio con ellas un par de veces y poder hablar pues con las novicias y bueno, aunque fuera también con las más mayores. Y impresiona mucho pues cuando te cuentan su vida y lo que hacen, porque tú estando fuera como no te lo imaginas así, por así decirlo, pero son súper abiertas y muy amables y la verdad que se interesan un montón por ti y por tu vida también y no sé, te sientes muy, muy acogido, la verdad. Personas que han venido, yo recuerdo, Miriam, vinieron tus padres desde Suiza para ver cómo estaba aquí Miriam, que porque vas a estar algo más de un mes. ¿Cuál ha sido la experiencia de tus padres al venir por aquí? ¿Cómo se han ido a Suiza? Ellos fueron muy felices y agradecidos y sí les gustó mucho. Mi papá conoció eso de las Carmelitas, él nació en España, más en el norte, y ahí también fueron a visitar una hermana que tenían ahí. Pero mi mamá y yo antes de venir aquí no lo conocía. Y al principio para mí personalmente fue un poco extraño porque no lo conoces. Y yo tengo una tía que es monja benedictina y ahí no tienen la clausura en la forma como aquí. Y no ver las monjas en el torno y en el locutorio por la reja, al principio fue muy... Bueno, no lo conocía, no negativo o algo. Sí, pero, raro. Sí, un poco. Pero muy... Sí, mis padres les gustó mucho la hospitabilidad. Hospitabilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Aprendiendo. ¿Cómo se aprende español aquí? Sí. Y se sintieron muy acogidos, sí. Les gustó mucho, sí. Qué bien. Pues de todo esto yo creo que hay algo que siempre resuena en nuestro interior y es, claro, uno se plantea decir, yo voy a regresar a casa y ¿qué me llevo? O sea, ¿qué me llevo de todo esto que yo estoy viviendo aquí? Cada uno puede decir algo de lo que siente que se lleva después de esta experiencia de voluntariado. Bueno, pues yo... Tú, Laura. Sí, Laura, perdón. Yo me llevo principalmente la alegría de la convivencia, yo creo, y la servicialidad de todos los voluntarios y también de las carmelitas, que aunque estén dentro y a veces, bueno, tenemos poco contacto con ellas, pero el que tenemos es muy agradable, pues siempre están pendientes de nosotras. Y también, pues eso, del resto de voluntarios, que estamos todos pendientes de todos y de lo que hay que hacer, y siempre con alegría, ¿no? Pues del cristiano. Muy bien, y en tu caso, Pilar. Sí, bueno, pues además de pues los que están con nosotros todos los días, ¿no? Que están los sacerdotes, pues usted y también pues otros sacerdotes o Mari, por ejemplo, pues que todos pues un poco cuidáis a todo el mundo, o sea, llegan un montón de voluntarios siempre y siempre estáis con una sonrisa, siempre estáis pues con todos. Y luego, pues por supuesto también de las carmelitas que al final parece que están aparentemente encerradas, ¿no? Y que están un poco aparte en el mundo y realmente están ofreciendo su vida por el mundo realmente y al Señor. Y mi tía el otro día, pues por ejemplo, me decía que cuidad muy bien a todos los que vengan de fuera, enseñarles todo, poner una sonrisa, que sois como nuestra representación ahí fuera, ¿no? Entonces eso yo creo que me ha marcado porque es como, ellas parece que están ahí encerradas, pero nosotros tenemos que llevar al Señor no fuera y pues como un católico, ¿no? Y dar testimonio de lo que realmente somos y lo que llevamos, que es una alegría, ¿no? Y pues un poco eso es lo que a mí me resuena un poco en el corazón y es lo que me voy a llevar estos días. Y en tu caso, hasta Suiza, Zurich, ¿qué te llevas, Miriam? También la alegría. Es algo que a llegar aquí lo noté. Aquí se vive una alegría muy profunda que uno nota que la gente no es estoy alegre, todo está bien, pero es una alegría en el corazón que solo puede venir de Dios. Y eso es muy, muy bonito. Y también es muy inspirante. Inspirador. Inspirador. Inspira. De cómo las monjas viven la vida de sacrificio y rezar y ofrecer a Dios las cosas. Es muy bonito. Sí.
¿Tú cuando estabas en Suiza te imaginabas esto así? Yo no me imaginaba mucho. Es que yo he leído una biografía sobre Santa Teresa, pero no lo conocía mucho y fue más casualidad que encontré el voluntariado aquí. Sí. Pero cuando llegué aquí, es algo también, la cultura que se vive aquí es muy diferente de Suiza, que es hospitalidad. Muy bien. Perdón, que se vive y tú conoces a alguien nuevo y ya lo tomas en tu familia, y en Suiza es mucho menos y es más, sí, seco y cada uno por su mismo y es más difícil. Sí. Muy bien, estamos en verano. Creo que se nota, ¿no? Hace calor, aunque Ávila en este sentido es un poco más privilegiada porque tenemos un aire acondicionado natural. Pero hay mucho joven y algunos nos están escuchando, o muchos nos están escuchando, y es un tema que está ahí, que en el verano, ¿qué voy a hacer? Entonces, a Dios gracias, yo siento que cada vez la oferta dentro de la iglesia es más grande, de peregrinaciones, de campamentos, de misiones de verano, de voluntariados, ¿no? Un mensaje para aquellos que están ahí y que todavía están en casa y no se han decidido por hacer nada en el verano. ¿Qué les podéis decir a aquellos que todavía están pensándoselo por ahí y no se acaban de animar o están tranquilamente al borde de la piscina o sentados ahí en un sofá? Pues yo les diría que prueben, ¿no? Que se lancen, que se informen, que busquen cosas, que no se cierren siempre a lo mismo, ¿no? A las mismas actividades o a lo que ven a lo mejor por las redes sociales, que pues muchas veces pecamos de eso, y que prueben cosas nuevas, como se suele decir, pero que busquen un ambiente que les convenga y que les haga bien, ¿no? Y que mejor pues que el verano para probar cosas nuevas y abrirse y pues, no sé, buscar en otros lados, ¿no? Muy bien, ¿y tú qué quieres decir, Miriam? Y también Que se oiga en Suiza, si quieres hasta en alemán suizo. que el tiempo que uno tiene es precioso, no tenemos mucho tiempo aquí pero el tiempo que tenemos aquí determina cómo va a ser nuestra eternidad. Así que pensar qué quiero hacer con mi tiempo y qué puedo también hacer. Y eso es también algo que es aquí lo dice mucho, que estás aquí porque Dios te quiere aquí y estás en Ávila por una razón. Y sí, vivimos ahora en este tiempo porque Dios nos quiere aquí y Él quiere algo de nosotros y que respondemos a eso. Muy bien, y Laura, para completar esta invitación a jóvenes que andan por ahí todavía pensándosela. Pues yo creo que es muy positivo el venir a este voluntariado concreto, porque es verdad que hay muchos tipos de voluntariado, pero aquí, además de que haces un servicio, ¿no? Pues también sirve un poco para descansar, ¿no? O sea, el verano al final es verdad que mucha gente lo utiliza para irse de viajes pues lujosos o lo que sea, y al final pues aquí lo que haces, o sea, lo que es el entorno, el ambiente, el mismo clima que comentaba, sí. Pues da como para tiempo para ayudar, para rezar. Y como que dentro de uno pues podemos sentir pues mucha paz, pero verdadera paz, ¿no? Y yo creo que viene bien siempre hacer un parón en la vida, en lo que es la rutina, como decía Laura, ¿no? Pero también pues del todo el ruido del mundo, del no parar, siempre tenemos cosas que hacer o perdemos el tiempo, pues eso, decía Laura, también las redes o con cosas que no merecen la pena. Y aquí uno se da cuenta de que hay cosas más importantes y que también pues que sirve para descansar de verdad. Entonces yo animo a todos los que estén escuchando esto o quien esté escuchando que anime a todos los jóvenes que quieran participar, pues que vengan, porque merece la pena. No sé si os ha pasado, a mí me pasaba a vuestra edad y bueno, y de vez en cuando también me pasa, que me voy a ir a un voluntariado, a una peregrinación, a misiones, con el calor que hace y además como que no está todavía esto muy organizado, qué me voy a encontrar
y luego viene siempre, vamos, maravillado. Y la cosa es esta, es decir, pensar que no hubiera ido. Pensar que uno lo que hubiese perdido. Así que bueno, chicos, que tengáis esa vivencia que es tan maravillosa que luego en el regreso dice qué bien que fui y qué pena se me hubiese quedado en casa. Así que ánimo, salgamos de esa comodidad, de esa incerteza, de ese miedo. Y además todavía resuena la invitación del Papa ahí a los jóvenes de la vigilia en la castellana: no tengáis miedo al compromiso. Hoy nos queremos ir con este programa con algo en alguna de las lenguas que por aquí están predominando y que hemos hablado, del lituano, del senegalés, del alemán suizo. ¿Alguna frase, Miriam, en Santa Teresa en lengua dialecta alemán suizo? ¿En dialecto o en alemán? Sí, claro. Habrá algún suizo que escuche, ¡ay, qué bien! Por fin escucho algo en mi lengua. Solo Dios basta, que es Gott allein genügt, pero ich würde es anders übersetzen zu Gott ist alles für uns. Ja. Perfecto, muy bien, muy bien. Oye, pues con esto recordamos también a los guardias suizos que nos tratan fenomenal cuando vamos ahí a San Pedro, a Roma, y que les tenemos mucho cariño. Un programa fantástico sobre el voluntariado y que nos anima a ser voluntarios. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Miriam, y correr, que hay gente que os está esperando. Muchas gracias, padre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Llegamos así al final de nuestro programa de la Espadaña del día de hoy, donde hemos abarcado algo que está en el ambiente en el verano, que es el voluntariado, una actividad propia de manera especial en jóvenes y no tan jóvenes. Agradecemos a las voluntarias aquí de la Encarnación que nos han podido ofrecer ahí su testimonio: Pilar Pérez del Álamo, Laura Aragón Rubio y Miriam Scheidt. Y a su vez también iniciamos y terminamos diciendo que hemos logrado en la Espadaña, en el programa de vida y obra de Santa Teresa, hacer esa recopilación de lo que supusieron pues 2 años y medio de programación con vida y obra de Santa Teresa en 35 horas, que se puede adquirir en pendrive o en DVD y se puede escuchar pues en todo ese tiempo y disfrutando de lo que es Santa Teresa. Y lo pueden hacer pues en este caso informándose en Radio María o acudiendo a nuestro programa La Espadaña. Pues un saludo a todos nuestros oyentes, hasta el próximo viernes, Dios mediante, y no nos olvidemos en todos los sentidos, ¿no?, ser voluntarios, de esa actitud de servicio y propia de este tiempo de verano. Hasta el próximo viernes. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.